Hola amigos, la lectura que voy a hacer hoy, ahora, me la ha encargado un señor cuyas iniciales son AG, de signo Géminis, que me hace la siguiente pregunta. Me dice, trabajaba en una empresa del sector del automóvil, que durante unos años le había ido todo muy bien. Este señor, tengo que decir que no trabaja aquí, en España, trabaja en Francia. Y quedó sin trabajo a causa de la crisis en la venta de vehículos que él representaba. Desde entonces ha tenido otros trabajos que hoy se haya hecho, incluso se ha preparado estudiando para otra clase de oposiciones que no le han dado resultado. Y ahora ha encontrado un nuevo trabajo para otra firma de automóviles, pero se encuentra con el problema, según me dice, que allí dentro hay varios representantes y hay una gran competencia. Y se siente inseguro y le gustaría que le dijera si pudiéramos ver con las cartas si podrá salir adelante en medio de tanta competencia como tiene dentro del mismo trabajo. Entonces voy a ver primero la relación del trabajo con él. Bien, Géminis, de momento con las cartas que veo, te diría que no te desanimes, por lo menos tan pronto. Veo que es un trabajo que te gusta, aunque de momento no consigas afianzarte como tú quisieras dentro de él. No consigues tener esta seguridad. Y tienes miedo, por eso veo que te sientes como disminuido, aunque vales, tú sabes que vales para hacerlo. En cuanto, digamos, a la empresa, hacia ti, de momento ellos veo que se abstienen de decir nada, o sea, dejan que tú hagas tu trabajo. No parece que no estén contentos. No parece que haya mala relación entre vosotros, entre tú y la empresa. ¿Vale? Entonces, eso sí, la empresa te exigirá, eso seguro, te exigirá que luches para vender, pues, seguramente la cantidad de coches que ellos exigen o necesitan que vendas. Lo que ocurre que tampoco la empresa permitirá que la competencia sea desleal.
no querrá trampas. Esta empresa no hará trampas para favorecer a uno o a otro vendedor. La empresa quiere y tiene una buena colaboración entre ella y empleados, y también quiere que sea así entre los vendedores, que cada uno respete su zona o sí, lo que tiene que respetar. Vamos a ver. Y eso que a ti te encanta ese trabajo. Y eres ideal para hacerlo porque ya lo has hecho en otra firma, ¿verdad? Y piensas, sientes que reúnes todas las condiciones para lo que te piden. Pero de momento cuesta conseguir vas consiguiendo más ventas, pero entiendo la pregunta porque te veo muy confundido, muy confuso. Yo veo que la empresa debe apreciar tu esfuerzo porque veo que también ven tu sufrimiento y ellos también padecen un poco por ti, ¿no? Pero incluso podría decirte que ellos van a decirte que dejes tantos miedos y que intentes por lo menos seguir adelante. Pero tú te sientes muy confundido, demasiado confundido. Para ti esto es una presión muy grande. Sin embargo, yo aquí tengo una carta que me dice que tú saldrás adelante. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Porque tanto tú como la empresa sabéis que las ventas no son las de antes. Esto irá muy despacio, pero el consejo es favorable, aunque yo vea este sufrimiento que tienes y que ellos también comparten, aunque te digo, me vuelve a salir aquí una carta amistosa de que quieren ayudarte y quieren que estés allí. Voy a hacerte otra lectura para ver hacia dónde irá este trabajo. Si vas a conseguir sacarlo adelante o te vas a dar por vencido debido a la gran presión que sientes. Las cartas tienen que estar muy bien mezcladas.
Vale, ahora lo están. Y voy a hacer una nueva lectura para ver si veo que realmente, querido Géminis, puedes continuar o continúas tú, decides continuar en este trabajo. Qué pena con la solidez que veo para ti en este trabajo, que lo habías hecho, aparte de muy a gusto, muy bien y tenías resultados muy brillantes. Eras un vendedor excelente y ahora te veo apenado y recordando aquellos momentos que ya son pasado y que será complicado que vuelvan a venir debido a también la gran crisis que tiene Francia. En este momento te veo yo aún trabajando allí, aunque se te hace muy duro. De momento tampoco veo a la empresa descontenta, pero te veo a ti sufriendo porque no consigues lo que tú crees que deberías conseguir y llegar a donde tienes que llegar. A mí no me salen cartas de que dejes ese trabajo. Al contrario, que aguantas en él. Pasas momentos mejores y otros peores, pero no veo que lo dejes. Sí que te veo una situación complicada, pero tú eres un luchador. Conoces el trabajo. Y tal como te digo, viviendo momentos mejores y otros peores, no veo, al contrario, me ha salido una carta que me confirma que de momento quedas allí. Lo que voy a hacer ahora es poner una protección para ti. Una protección. Una carta que nos sirva de protección y o consejo o advertencia. A ver qué va a decirnos la carta, ¿vale? O mejor dicho, el arcángel. A ver, este consejo para nuestro amigo Géminis. De iniciales AG.
A ver, Géminis. ¿Cuál es el arcángel que te puede ayudar o acompañar en estos difíciles momentos que estás viviendo? Bien. Esta es la carta del arcángel que ha salido. Es el nombre del arcángel, es sensibilidad, vaya, o es el que entiende la situación que tú estás viviendo en este momento. El nombre del arcángel no, he dicho sensibilidad. Es una carta que te dice que eres muy sensible, pero el arcángel se llama Aniel. Te dice, eres muy sensible a las energías y emociones ahora mismo. Sé consecuente con tus sentimientos y contigo mismo. O sea, tampoco es que nos diga ni sí ni no, pero te aconseja seguir llegar hasta donde tú puedas. Tampoco puedes ir más allá de tus fuerzas. Voy a ver si el arcángel Aniel puede decirnos si conseguirás superar esta crisis que estás viviendo y por lo menos permanecer en el trabajo, por lo menos hasta que encuentres otro que sí, hasta que encuentres otro que te interese más, vas a poder quedarte allí. Incluso te diría ya te digo, porque me lo está diciendo el péndulo, que si consigues que, como ya me dice que sí, que vas a conseguir superar esta crisis, podría convertirse en un trabajo para bastante tiempo. O incluso el definitivo. ¿De acuerdo? Piensa en el arcángel que lo verás en el vídeo. El arcángel que ha querido salir para acompañarte. Y él te dará también su fuerza y su ayuda. Bien, pues hasta otra. Hasta si un día volvéis a necesitarme, ¿de acuerdo? Géminis. Y a ustedes también, señoras y señores, hasta mi próxima lectura o mi próximo vídeo. Gracias a todos.